días, amigos y amigas televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Ojalá. La preocupación ya pública que aparece hoy en los medios sobre la incidencia que está teniendo en las redes sociales, usadas como una vía para el insulto, la mentira y el retorcimiento de cualquier información, está siendo destacada por los medios de difusión nacionales en el día de hoy. Uno de ellos, El Día, señala que las redes sociales se han convertido en el foro público moderno. El foro público era un mecanismo usado por el régimen de Trujillo con fines de destruir, rebajar, criticar o disminuir la fama de cualquier persona de la sociedad o de la propia oficialidad según el interés del régimen. Allí se metía en las brasas a cualquiera que de un modo u otro contravenía el sentir o las líneas que seguía aquella dictadura. El foro público era un verdadero escarnio permanente para cantidad de ciudadanos que recibían toda suerte de comentarios aviesos y retorcimientos. El Día señala que las redes sociales cada vez más se van convirtiendo justamente en el espacio, una suerte de foro público en el que cualquier ciudadano lanza adjetivos, epítetos y calificaciones, insultos, mentiras de cualquier género contra otro ciudadano o funcionario sin el menor comedimiento. Y además de todo eso, con cierta impunidad, porque la legislación nacional debe empezar ya a buscar los mecanismos para controlar este tipo de delito de comunicación. La libertad de acceder a los medios, de expresar los puntos de vista sobre cualquier tema que se tenga o esté en debate, no puede conducir a que ese opinante use la libertad que tienen las redes sociales para mentir y desacreditar a cualquier otro ciudadano o institución sin el menor comedimiento y faltando a la verdad. Poco a poco se va viendo, además, el uso de las redes sociales por el insulto, sobre todo en el campo de la política y en algunos casos hasta de la competencia comercial y empresarial. Se usan las redes sociales para calentar a determinadas figuras o instituciones. En ese ajetreo permanente que tienen estas redes, donde se identifica que, por ejemplo, Facebook, Instagram y Twitter tienen más de 1,5 millones, cerca de 2 millones de usuarios de estas redes, 1 millón de ellos en Twitter, a través de los cuales se va opinando y diciendo cualquier cosa. Y esto, casi sin que la gente se esté dando cuenta, se ha convertido en un estercolero, un duquesa cualquiera, que contaminando y sirviendo de desahogo para resentidos y toda el haya de personas que allí acuden, dedicarse al oficio necio de mentir, tergiversar e insultar, a dar pelas de lengua. Y todo con la mayor impunidad posible. Bien harían los legisladores con empezar a plantearse cómo legislar con fines de que se proteja el buen nombre y la reputación de las personas y las instituciones, y que los tribunales de alguna manera tengan recursos legales con el cual sancionar a aquellos que pasan las rayas. Estamos entrando en un momento en el que el derecho, la libertad de opinión
se está convirtiendo en un libertinaje, en una acción sin control de ningún género, incluso difundiendo falsedades evidentes, videos articulados y armados con fines de dañar. Y esto es una práctica común que está hoy en día, como nunca antes, en ejercicio permanente. Hay un laborantismo alrededor de las redes sociales que busca seguir sembrando confusión, desasosiego, intranquilidad, movilización alrededor de miedos. Ayer circulaba, por ejemplo, recibí varios mensajes de que llamando a la población a prepararse que Haití estaba invadiendo la República Dominicana. Vaya usted a ver. Y una empleada de un banco me llama preguntándome que si eso es verdad, que qué es lo que está pasando, con una preocupación increíble. Y esto se vierte allí, un señor que hace un comentario, un mensaje, y lo lanza a las redes. Y empieza a circular aquello como un torbellino de confusión, buscando exactamente lo que produjo en esta empleada. Desazón, desconcierto, incredulidad. Y ese es el estado de ánimo, la atmósfera que se quiere generar en el país. Ahora resulta que aquí se quiere montar la idea de que estamos en un estado de represión policial y cuasi dictatorial en el país. Y se hacen montajes de videos y opiniones de que están siendo perseguidos, muchos de ellos porque están en la Marcha Verde, vaya usted a ver. O sea, aquí hay gente que está perdiendo los estribos y se va a caer del caballo. Porque no es posible montar una campaña de este género sobre la base de falsedades. Nadie con dos dedos de frente puede cuestionar el estado de libertad absoluta y democrática que hay en este país. Absolutamente nadie con dos dedos de frente. Pero aviesamente se quiere montar una idea de que usted difama y cuando les reclaman, usted dice que lo están persiguiendo y hasta que le intervienen los teléfonos y que le están vigilando hasta los familiares y amigos. Cualquier cosa con fines de protegerse de la acción penal que le pueda venir por el insulto. Y así no puede ser. Las cosas son buenas cuando son las mías y son malas cuando son del otro. Como decíamos ayer, no entiendo cómo un discurso, el discurso de la Marcha Verde, nunca ha aparecido absolutamente nada sobre un conjunto de medidas que fueron aplaudidas por los grandes comunicadores que están detrás de ella en su momento, sobre las virtudes de las medidas de contención contra la corrupción y la impunidad de las políticas que ha implementado el gobierno en el control, por ejemplo, de las compras y contrataciones públicas. Ni de la cuenta única, ni de las comisiones de veedurías. Es decir, que eran políticas enarboladas previamente, años atrás, por todos los partidos políticos, que reclamaban una cuenta única del Tesoro porque había una dispersión de cuentecitas por aquí y por allá en todos los ministerios y direcciones. Pues esto resulta que no es verde, ni aparece en el discurso, porque reseñar eso como una acción verde es reconocer que hay políticas públicas en la dirección adecuada de control de corrupción e impunidad. Al contrario, en su momento,
hubo maniobras que buscaban afear, desacreditar la metodología que se estaba implementando. En su camino de radicalidad a la que mucha gente está cayendo, cada vez más se van convirtiendo en promotores de violencia. Violencia verbal en las redes, insultos, mentiras, tergiversaciones. Cualquiera que opina es inmediatamente, como reseña el periódico El Día hoy, es insultado, amenazado incluso, porque no responde a los intereses políticos o sociales o económicos del insultante. Y ese clima, contrario a lo que esta gente que están promoviendo esas campañas y esas manifestaciones ciudadanas tan degradantes, habitualmente terminan quemándole el hocico y las manos a aquellos que la promueven. A veces se piensa que el pueblo dominicano es un pueblo incapaz de pensar, de mirar detrás de la curva, más allá de la curva, de las intenciones y los motivos de aquellos que promueven ese tipo de acciones de comunicación y de mentiras, que puede ser engañado con facilidad y que nadie se da cuenta, y a veces pretendiendo de que con los insultos y la boconería que se exhibe en el argumento que quieren llevar a la opinión pública, se tiene la verdad. Y eso se ha hecho aquí en las radios, en todos lados, un mecanismo ya habitual. Cualquier palabrota se puede decir en los medios, sin ningún recato. Y esto se ha hecho un hábito ya. Y creemos que con esa boca dura estamos aportando argumentos válidos y verdades a la discusión que estamos teniendo. Y eso es nada más falso que eso. Esto es un proceso, quiero repetirlo, a la que el Congreso Nacional, Guillermo, debe abocarse a buscar legislación a tiempo sobre cómo controlar estos excesos en las redes sociales. La novedad que estos métodos de comunicación implican no puede traspasar el respeto a la ciudadanía y al buen nombre de las personas o las instituciones. Con esto, si el derecho a insultar se impone sobre el derecho al buen nombre y la fama de la gente y al honor, entonces la convivencia social se va a volver imposible. Y hay mucha gente empeñada en que esto se convierta en una suerte de Venezuela. Llevar las confrontaciones más allá de las posibilidades de resolución pacífica del conflicto y que se convierta en guerra civil, en desgobernanza total, en desorden y caos, una sociedad en la cual no se pueda respirar siquiera. Por ese camino no hay vía de solución, ni aquellos que la promueven van a tener la calma que esperan tener cuando ellos sean quienes gobiernan. Eso es una falsa idea, ilusa, que como hemos dicho, gente políticamente inculta y sin las habilidades y destrezas que ese oficio implica, está tratando de imponer sus puntos de vista desconociendo las mayorías nacionales. Que ante esta oleada pretenden que esa gente que está calladita allí, mirando y recibiendo el influjo de las políticas públicas que se están implementando, no tiene opinión.
y que los redoblantes y el gran sonido que todo esto está produciendo ha doblegado la opinión de la gente y de la mayoría que llevó al presidente, incluso de la República, al gobierno, en 2 ocasiones. Mayorías cada vez en ambos procesos mayor. No por bonito, y como siempre digo, porque sea un personaje de Hollywood, sino por las políticas públicas, por tocar la parte doliente y afectada del cuerpo nacional. Aquellos que, como la barquita, cada vez que caía una llovizna, estaban inundados, con todo lo que eso implica. Las bondades de esa política se desconocen, se ocultan. Aquí se celebra prácticamente todo lo negativo, lo feo, los trapos sucios. Entonces llega un momento en que usted, leyendo los medios y siguiendo estas redes sociales, se hace la idea de que este país es el infierno en la tierra. Aquí nada sirve. El pueblo dominicano no tiene un solo dechado de virtud, según estos opinantes y movilizadores de opinión que estamos mirando. Las cosas positivas, un pedacito ahí, una mención de ocasión. Lo demás, a resaltar todo lo negativo del país. Y fíjese usted si esto es tal, Guillermo, que a pesar de todo esto, vemos un país pujante, una economía estable, en crecimiento, reduciendo pobreza, aumentando los procesos de inclusión, mejorando educación, mejorando salud, llegando cada vez más turistas y cada vez con una opinión muy positiva del país. Pero estos señores, los amos del insulto y del denuesto, solo tienen para República Dominicana la imagen fea, como si los grandes países, ¿cómo le llaman a ellos? Los civilizados, no existiera nada feo. Solo aquí. Es decir, creo que a esto hay que prestarle atención definitivamente, este deterioro que se está produciendo en las redes sociales, con fines de que se evite los daños a ciudadanos y a instituciones mediante este tipo de campañas y de comportamientos inaceptables en las redes sociales modernas. Bueno, miren, el tema de las redes sociales es un tema que ya tiene expertos. Sí, no, expertos sí. Los expertos en no están comunicación certificados, digital, redes sociales, filosofía de las redes sociales. Hay ya cantidad de libros incluso escritos sobre el tema. Y el problema es que ese es un fenómeno que ya no puede ser visto en la perspectiva nacional. Que no lo es. Que no lo es. Que tiene una vocación universal. ¿Verdad? Sí. Igualdad, pues usted puede estar en una red cualquiera y alguien estar en China y ser miembro de una red que tiene seguidores aquí en el país. No, y usted está en China y puede llamar a China. Ese es un fenómeno sobre el que incluso ya se habla de la llamada posverdad. Que es que la gente, cualquiera dice una mentira y ya a partir de que se coloca en la carretera esta, sí, pues ya las interpretaciones son libres y variopintas. Variopintas. Ahora, ¿qué de nuevo puede tener esto? Lo de las redes sociales es una cosa que la vamos a tener que discutir esencialmente con las nuevas generaciones, que son los que particularmente están accediendo a ellas, le están dando un uso productivo en algunos casos y en otros no.
E igual, las cosas per se no son ni buenas ni malas, sino el uso que se haga de ellas. Ahora, ¿qué resulta? Que lo que hay, usted se dio cuenta de que yo estoy verde hoy. Sí, me di cuenta. Bueno, Usted siempre ha sido verdoso. Hay un componente que sí responde a la idiosincrasia del dominicano y a la forma en que nos hemos acostumbrado, más que a la política, a la pobreza del debate de las ideas y al predominio en nuestra corta historia de la mala educación, de el uso de un vocabulario descompuesto, las descalificaciones. Usted puede agarrar, por ejemplo, la prensa, el propio Listín Diario, que cumple ya más de 100 años, cumplió ahora en estos días, de principios del siglo XX. Y usted se va a dar cuenta que esto que estamos nosotros hablando en general, con las particularidades de la actualidad, era algo que se debatía en la prensa nacional desde antes del siglo XX. Y la crispación de las relaciones sociales sobre la base de cuando no de la exclusión de uno, de asumir que los intereses de los distintos grupos sociales pues se tienen que dirimir en el plano o de la violencia o de la descalificación. Juan Bosch lo explicaba mucho. Lo explicó en distintos textos y en distintas ocasiones. ¿Qué es lo que resulta? Que ciertamente una economía puede crecer, una nación puede ir incluso en un buen ritmo hacia el futuro, superando taras, superando lacras. Pero estas actividades son expresión del escaso desarrollo del país. Y cuando se habla de desarrollo no se habla de falta de infraestructura o falta de ciencia, falta de instituciones educativas básicas o superiores. No, se habla del nivel de desarrollo humano que atraviesa ciertamente por valores que tienen que ser incorporados. Y me permito afirmar responsablemente que todo esto es expresión misma de la impunidad. Todos estos señores que andan con la monserga de pretender que se puede borrar de cuajo de una sociedad una práctica tan legendaria y antigua como el abuso de poder, porque la impunidad no es más que eso, abuso siempre de poder, del que fuese, no solo de los políticos, del poder, del que puede cometer algo sin que haya una debida consecuencia. Que tiene una posición dominante. Porque tiene una posición dominante y se puede imponer. Pero esa ha sido la lucha de, si se quiere, de los pueblos. El luchar contra los poderosos que pueden darse el lujo de actuar impunemente y sin consecuencias. O del que tiene la posibilidad de hacer lo que le da la gana sin consecuencias. Y, por lo tanto, cuando se actúa de manera irresponsable, atropellante, intolerante contra los demás y no hay consecuencias, pues naturalmente el perro huevero vuelve y hay que volver a quemarle el hocico de alguna manera. Se reiteran las conductas cuando ciertamente la sociedad no impone
penalidades, no impone el régimen legal de las consecuencias de actos que simplemente están tipificados, que no hay que inventarse nuevas categorías para designarles. Vamos a ver, a poner un ejemplo de lo que estamos diciendo, que no solo en el tema de las redes, pero sí en el debate político. Aquí hay gente que en el día de ayer paralizó de manera violenta la docencia en la Universidad Autónoma. ¿Cuáles son las consecuencias? En eso tienen años sin consecuencias, actuando en medio de la impunidad. Que se nos diga de dónde procedió el ajuste de cuentas en las recién pasadas elecciones estudiantiles guadianas, que tuvieron que ser pospuestas y luego realizadas en otro ambiente, cuando en pleno, y yo que fui guadiano hasta la saciedad, nunca ocurrió en el campus universitario internamente la muerte de nadie, que yo recuerdo, en décadas. Pero hace apenas meses, como digo, dentro de la universidad, prácticamente dentro de un aula, delante de todo el mundo, fue asesinado un joven. Así es. ¿Quién lo asesinó? ¿La policía? No, bien se sabe que no fue la policía. ¿Quién lo asesinó? ¿Estaban o no estaban la gente del Falpo y demás grupos involucrados en ese asesinato? Pero no hubo ninguna consecuencia, ni la sociedad tiene hoy una explicación. Ya se sabe, por el peritaje de patología y cosas de estas, de patología forense, que el joven, aparentemente un buen muchacho, de San Francisco, empleado creo que de transporte en la Universidad Autónoma, no fue asesinado por los policías. Sin embargo, ayer, a propósito de ese asesinato, que se prestó de maravilla para crear una situación verdaderamente preocupante de parálisis de la comunidad de San Francisco de Macorís, de la ciudad, de la provincia de San Francisco de Macorís, se paralizó esa provincia en el día de ayer y en el día de antes de ayer, porque se necesitaba para todo esto un chivo expiatorio, un muerto. Y a ese pobre muchacho, alguien de cerca con una chilena le da un balazo en la cabeza. Y quienes dicen que tienen un video probatorio de que fueron agentes policiales, pues no se lo terminan presentando a la población y, más aún, insisten en su versión e insisten en convertirse o en expresarse desde fuera de las reglas del juego. Porque ayer mismo, me daba cuenta usted, porque yo mismo no lo vi, pero confío en su palabra. En 1+1 se pasó un video del entierro. En 1+1 se pasó un video en el entierro, donde encima de una de las tumbas hay un mozalbete, un joven, un hombre, con un fusil M16. Y no hay consecuencia. Y ahí estaban Narciso y Saconde, discursiando. Y ahí estaban los dirigentes del Falpo, discursiando. Que habría que buscar cuál de esas facciones fue capaz de esa truculencia. Porque se trata de una truculencia realizada, perpetrada impunemente. Porque de lo que se trata no es de construir una sinergia social que nos conduzca, sociedad, Estado, gobierno,
sector privado, sociedad civil, que nos conduzca a la solución, al establecimiento de las metas nacionales y a la solución de los problemas nacionales, sino que lo que se quiere es generar impunemente un estado permanente de movilización, de caos, exactamente idéntico a lo que hemos visto o se ha visto que durante meses sucede en otros países, muy concretamente como en Venezuela. Y mírenlo aquí. ¿Qué es lo más parecido a las imágenes que hemos estado viendo que se le sirven al mundo? Y como parte también de un complot. ¿Qué es lo más parecido? Esto no es en Venezuela, miren la foto. Mírenlo ahí. ¿Usted cree que son dolientes reales de ese pobre muerto? Eso. Mírenlo ahí uno a uno. Una turba multa que cogió para el centro hospitalario y agrede a un agente policial que estando armado no saca su arma, que aguantó una golpiza, no fue desarmado y sin embargo de algo fue despojado. Y solamente hay que tener un poco de peritaje para usted ponerse a ver aquella escena presentada por las redes también. Sí, por las redes. Y ustedes se podrán percatar de que algo raro estaba sucediendo ahí. Primero porque el objetivo último no era ni a golpear al policía, ni quitarle el arma. Ni quitarle el arma. Y participan 80 tigres. Unos entran, otros salen, hasta que finalmente el policía, como que para que lo dejen libre, tira algo. Y lo recogen y se van, y ya lo dejaron. Y uno se pregunta, pero ¿qué es lo que hay en este montaje? Sí. Porque, ok, agarramos un policía y lo machacamos, pero que lo machacamos. ¿Usted me entiende? No, es para quitarle algo. ¿Y qué es lo que le están quitando? No es el arma, ¿qué es lo que le estaban quitando? Hay un video, pero no lo presentamos, sino que sumergimos de nuevo al pobre San Francisco de Macorís en una situación que eso da igualito al tigueraje que tiene en asedio a Caracas hace 3 meses y 4 meses. Y naturalmente se necesitan muertos para eso, como allá, aquí, en La Guagua, en San Francisco de Macorís o donde fuese. Porque, insisto, de lo que se trata no es de la búsqueda de una sinergia que nos coloque en la búsqueda de la solución de los problemas nacionales y asociativamente, entre todos, potenciar los activos con que contamos como país, como nación, como pueblo, para adaptarnos, para sobrevivir o para continuar el ritmo de crecimiento y de desarrollo que para muchos resulta particularmente referencia, porque de eso se trata. No obstante, doctor, fíjese, la falta de impunidad. Marcha Verde dice gobierno usa violencia. Oh, resulta ser ahora que el gobierno usa violencia. Hay un juego entre, se produce aquel muerto y naturalmente el gobierno usa violencia. O la persecución, hay quienes denuncian persecución, acoso. Y para que ustedes vean lo que es la falta o no de
de consecuencia, ahora resulta que un tipo que ha difamado públicamente y al que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta Fernández, decidió enfrentar como debía, con honorabilidad, y lo somete a la justicia. Y ha asistido ahí en compañía de uno de sus hijos, supongo que el mayor, a enfrentar no solo al difamador, con quien no ha habido conciliación, por suerte, porque también sería una vagabundería, una falta de seriedad sería, si se evitan las consecuencias. Resulta ser ahora que el individuo dice, el difamador que dice que tenía o que tiene todas las pruebas para someter a este señor a quien ha acusado de ser un mafioso. Fañoso. Sí, ese individuo, que es un dirigente político de la Marcha Verde. Sí, porque los jesuitas son verdes, el PRM es verde. Él es el presidente del Frente Agropecuario. Narciso es verde. Sí. Narciso es verde. El Falco es verde. Todos ellos son verdes, ¿verdad? Bueno, pues ese señor ahora dice, lo pueden buscar en... Y hay una facción reformista también que ahora es verde. Sí, sí, hay, hasta aquí que es verde ahora. Resulta ser que él dice que él es víctima de un acoso judicial. Óigame el término. El fañoso dice, difamador, dice que él es víctima de un acoso judicial. Vaya usted a ver, porque lo que se quiere es crear una situación, no ayudar a resolver los problemas nacionales, no engrandecer el país y la convivencia pacífica de todos los intereses que en él actúan y son parte de la estructura social, del tejido social, de los grupos sociales dominicanos. No, lo que se quiere es pretender ganar unas elecciones a destiempo sobre la base de desmeritar una obra de gobierno absolutamente coherente con las necesidades del pueblo dominicano, congruente, para usar el término de un editorialista de una de estas revistas comerciales. Sí, una obra de gobierno coherente con las necesidades del pueblo dominicano, no de los que se han beneficiado de un modelo político y económico y social que los excluyó de absolutamente todos los beneficios posibles, no solo del desarrollo económico, sino de los beneficios posibles de convertir este país en fuente de riqueza, que para todo el mundo, que no solamente para un grupo social o para un reducido grupo político. Incluso le llamaron clase política, se inventaron una categoría sociológica que no existe, de que clase política, vaya porquería. Primero, no querían dividir la sociedad en clases o entenderla a partir de ese modelo sociológico político. No, y dijeron que Juan Bosch trajo la lucha de clase al país, ese comunista, el ovejo, sí, que vino a dividir a la familia dominicana. Sí. No solo eso. Pero, bueno, lo que se quiere es ganar las elecciones del 20 en el 17. Y lo que se quiere es reducir el altísimo o la altísima aprobación de el accionar político, ciudadano, presidencial de Danilo Medina, a quien desde ya le suponen intenciones reeleccionistas, y ojalá que las tuviera.
Pero el tema es hoy crear en el país el desasosiego, crear el clima de caos, de impunidad para que sean protegidos estos tigres que salen en turba, machacan a un agente policial, no se sabe bajo qué derecho, y tampoco, porque deberían salir a buscarlo a todos, porque es un delito, igual que cualquier otro. Usted no puede salir por ahí en grupo a matar gente, ni a machacar, ni a golpear gente, y mucho menos cuando eso es autoridad. Pero yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. San Pedro de Macorís fue declarado en el día de ayer libre de analfabetismo, como consecuencia de no solo la voluntad presidencial y de quienes dirigen Quisqueya Aprende Contigo y el Plan Nacional de Alfabetización, que lleva un ritmo aceptable y que ya se manifiesta en este tipo de declaratorias. Una provincia importante, muy poblada como San Pedro de Macorís, con muchos analfabetos, pues resulta ser que ya se arribó a la situación de que está libre de analfabetismo. Que nos digan cuánta gente alfabetizó ese grupo de gente. ¿Y ellos fueron gobierno? No, sí. No, es que en el buen ejercicio de la política, recuerde usted que el profesor Juan Bosch dijo, pasadas las elecciones del 1966, luego de que él fuese derrocado y la guerra de abril, todo aquello, dijo que el Partido Revolucionario, los locales del Partido Revolucionario Dominicano debían ser convertidos ¿en qué? En escuelas. Así es. En escuelas. ¿Por qué? Porque el accionar político no se puede practicar sobre la base de la politiquería electorera poco seria, que es capaz de armar cualquier performance, de crear escenarios propicios para que cualquier aventurero, para que los grupos de intereses más revueltos pesquen a sus anchas, sino que se tiene que hacer de cara a la solución de los temas nacionales. No, a ellos no les importa que el 10% de la población sea analfabeta. Al contrario. No, eso es un problema del gobierno. Ustedes son buenos para las redes sociales. Un problema, sí, para las redes sociales. Son buenos. Pero mire, déjeme decirle una cosa, porque el tiempo ya se ve. Si usted es capaz de dejar de mencionar yo soy capaz de la actividad en la que el profesor Finito aparece aquí en este periódico firmando un acuerdo con el Ministerio de Educación. Yo pensaba que usted no iba a hablar de eso. Entonces, para evitar su destitución fulminante acá, es bueno resaltar el hecho del acuerdo entre esta planta de televisión, de radio y televisión, con el Ministerio de Educación, en la que el ministro Navarro y Ramón Tejeda Reed firmaron un acuerdo de colaboración para el uso del Canal 17, que tiene bastantes años ya aquí y que no, con muchos traspiés, no ha empezado, ¿verdad? Entonces este acuerdo va a habilitar ese canal educativo que será gestado, ¿verdad?, con el Ministerio de Educación. Es una buena noticia de que definitivamente este canal sea habilitado, que fue una donación, creo, del gobierno japonés o el gobierno de Taiwán, no recuerdo exactamente, al hacer TV. De manera que saludamos este acuerdo y que esta actividad del Canal 17 empiece a rendir los frutos esperados y que se ponga al servicio de la comunidad educativa, de toda la comunidad educativa, porque ante esta epidemia de las redes sociales, canales educativos bien conducidos, con contenidos saludables, que promuevan la cultura, la ciencia, la buena información, son muy necesarias, de manera que la gente en esa educación desarrolle los anticuerpos necesarios, ¿verdad? La capacidad para distinguir en medio de esta vorágine de mentiras y de nuestros, dónde anda la verdad, cuál es la buena información que nos ayuda a entender la sociedad, la producción y el mundo, y no estar varados permanentemente en un charco.
Bienvenido entonces a este acuerdo para la implementación y desarrollo del Canal 17, ¿verdad que sí? Usted no estuvo ahí. Usted lo dice prácticamente sin consecuencia. Pero en realidad este acuerdo entre el Ministerio de Educación y esta Corporación Estatal de Radio y Televisión es un acuerdo histórico que pone a disposición de la revolución educativa impulsada por el presidente Danilo Medina, frente a la que los politiqueros simple y sencillamente practican la indiferencia, porque no les importa tampoco la educación dominicana. Si les importara, asumieran otro compromiso en este proceso de transformación de la escuela dominicana. Es histórico por distintas razones, porque a pesar de que el 17 existió desde cuando se le asignó como frecuencia y demás a esta corporación, a la hoy CERTV, desde cuando Colombo, que fue director, y su primera directora, Alicia Baroni, pues siempre hubo la idea de que esa frecuencia debía ser un canal cultural. Así es. Y que iba a ser gestado en general por un conjunto de instancias o de ministerios, incluido el propio, que estaba el MESI también. Estaba la MESI, la Secretaría de Cultura y estaba el MINER. Lo cierto es que eso durmió el sueño eterno, porque en realidad la televisión digital, y cuando hablamos de este acuerdo, como muy bien lo explica el director general de Ramón Tejeda Rip, este acuerdo compromete, o mejor dicho, permite que ambas entidades compartan este canal digital, que es el único canal digital, ¿cómo se dice?, autorizado a transmitir. Porque esto tiene que ver también con el famoso apagón digital, que es la transformación de la televisión dominicana hacia este formato digital. Sí, ya voy. Este acuerdo, por lo tanto, y la posibilidad de que sea la escuela dominicana la beneficiaria directa, porque la programación que tendrá será atractiva, dicen ellos que divertida también, pero fundamentalmente será una nueva herramienta al servicio de los planes y la currícula de la escuela dominicana. Y estará dirigida esa programación esencialmente a eso que es convertir también a la escuela dominicana, llevarla al proceso de la llamada República Digital, que es por igual un plan que convertirá a todas las instituciones del sector público y del sector privado en general en una plataforma ya digital en la que tendremos que colocarnos de cara al futuro. Así es. Es histórico este acuerdo y esperamos que, como dijo el ministro Andrés Navarro, con una clara visión de lo que debe ser esa herramienta nueva a su disposición, es decir, la televisión educativa dominicana, esperamos que en apenas pocos meses se pueda comenzar a utilizar ya al servicio del estudiantado y, claro, al servicio del nuevo profesorado que tendrá que ponerse los pantalones para ser el protagonista fundamental de la revolución educativa. Y de toda la ciudadanía que va a recibir información cultural y científica importante, claro, que para eso sirven estos canales. Estos canales, así es, miren, hay mucho tiempo por delante para que sigamos peleando las ideas de manera decente, transparente, responsable, pero democrática, sin pretender que los demás ni son compatriotas, ni son gente, ciudadanos dotados de los derechos que les confiere la Constitución de la República, entre otras la de cuidar la honra de los demás, que es lo que estos bandidos irresponsables
que se escudan en una cuentecita de Twitter, de Facebook y de todas estas cosas para irresponsablemente y sin ningún mérito social difamar a quien se le pueda ocurrir que pueden difamar y además rebajar a lo más apestosa la discusión pública que debería engrandecer al país y beneficiarle y no que ya hasta ellos mismos les hiede. Foro público. Óyemelo decir, sí, foro público. Como cada jueves, la distinguida compatriota, doña Francis Jorge. Hay compatriotas. Sí, es compatriota, además en el caso mío venimos de por ahí, de La Vega. Ajá. Y usted vivía cerca, en un campo ya. cercano de allá, pero doña Francis Jorge, como cada jueves, pues nos trae una agenda igualmente importante, trascendente, que ella maneja con mucha seriedad y cada vez en compañía de gente que también está comprometido con el desarrollo de la municipalidad en el país. ¿Y a quién hay que traer? Se trata de Augusto Valdivia en el día de hoy, quien es presidente de la Fundación Municipios al Día. Municipios al Día. Al día. O sea que de inmediato, hay pues, pocos municipios con doña al día. Francis Jorge, que en el sabía día de eso? hoy está hecha toda sonrisa. Hay pocos municipios al día hoy en este país. No es se la sabe, realidad. eso hay déjelo, muchos que están déjelo cambiando. déjelo y vamos a al ver ruedo. cómo República Limpia, que se llama, ¿verdad? Nos va transformando los municipios. Los municipios, así es, de inmediato. No se mueva, que todavía hay más acá. Nos place informar que en 54 días de operaciones del Sistema de Emergencia y Seguridad 911 en la provincia de Santiago y la provincia de Puerto Plata se han producido 135.364 llamadas. Estas llamadas han sido todas contestadas, de las cuales 9.487 son emergencias. De esas emergencias, la Policía Nacional ha participado en 96% de ellas. Salud Pública, el 60% de esas llamadas. AMET, un 16% y Obras Públicas, un 9%. Quiero significar que hasta el momento el nivel de satisfacción de los usuarios, es decir, de aquellos que han llamado por una emergencia, es al día de hoy de un 91%. Es decir, que hemos logrado en este tiempo un nivel de satisfacción muy bueno. Eso nos indica que hay oportunidades de mejora en el servicio. De hecho, es una preocupación permanente de todas las agencias que participan de seguir buscando oportunidades de mejora para satisfacción de los dominicanos y dominicanas que demandan este importante servicio público.